se sale de esta regla y como la principal es la del caso clínico que estamos viendo, ¿verdad? Que se sale de esta regla, pero esa es como el concepto general de las vitaminas y pues se clasifican en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Entonces, en esta primera clase vamos a empezar a ver las hidrosolubles y ciertas características de las mismas. Entonces, aquí tenemos entre las hidrosolubles están las del complejo B, ¿verdad? Tenemos la tiamina, que es la vitamina B1, riboflavina, que es la vitamina B2, niacina, que es la vitamina B3, que es la del caso clínico, el ácido pantoténico, que es la vitamina B5, la piridoxina, que es la vitamina B6, la cobalamina, que es la vitamina B12, ¿verdad? También vamos a ver la biotina, y aquí tenemos abajo el ácido fólico, que ya se clasifican también dentro del complejo B, y está la biotina como B7 y el ácido fólico como B9, de ahí el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y el ácido lipoico, que en su literatura no es tan fácil de encontrar, pero es importante, y también estaría entre los que tenemos que estudiar de las vitaminas hidrosolubles. Entonces, características de las vitaminas hidrosolubles. Se disuelven en agua, por eso es el nombre, ¿verdad? No se almacenan en el cuerpo, esto es muy importante. Actúan la mayoría como coenzimas, ¿verdad? Que sería una función enzimática dentro de las enzimas, ¿verdad? Muy importante, como coenzimas. El exceso se excreta en la orina, por lo que no son tóxicas, ¿verdad? Entonces esto viene unido, no se almacenan en el cuerpo y por lo tanto se excretan en la orina. Entonces es muy difícil encontrar toxicidad. Vamos a empezar con la vitamina B1, que es la tiamina. Entonces, estas fuentes pueden encontrarla en levadura seca, en trigo, en salvado de arroz, cacahuates, salvado de trigo, avena, cebada, frijol, verduras de hojas verdes y en cereales. La tiamina, en su metabolismo, pues su absorción es intestinal. Un minutito. Disculpen, es que estaba en una emergencia en el colegio, pero ya. Bueno, vuelvo otra vez. Están viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, la tiamina es en su metabolismo, su absorción es en la porción superior del intestino, puede ser por un mecanismo activo utilizando algún tipo de transportador, ¿verdad? La absorción de la misma en el intestino, pues su característica, como vimos, no se almacena y la excreción es urinaria. Esto es común en la mayoría. Entonces se absorbe en el intestino, específicamente en el yeyuno. Se absorbe, puede ser entonces un mecanismo activo o pasivo, puede depender de la concentración de la misma para su absorción. Tiene un proceso de fosforilación a nivel intestinal que es importante para que ésta sea activada. Los requerimientos son de 1100 a 1500 nanogramos al día y el diagnóstico se puede hacer midiendo algunas enzimas que son dependientes de esta tiamina, ¿verdad? Como coenzima, que son la transcetolasa eritrocitaria y cromatografía líquida de alta resolución, que también se puede utilizar para ver la actividad de esta coenzima en la función de la enzima transcetolasa específicamente. Entonces aquí tenemos la vitamina B1, su forma activa. Sabemos que va a funcionar como coenzima, es activada también en el cerebro y en el hígado. Y aquí tenemos como la estructura como tal y la tiamina-difosfotransferasa, tiamina-difosfotransferasa que utiliza ATP, sería una de las enzimas que nos puede ayudar a esta activación de la tiamina, que dijimos que necesitaba una fosforilación, o sea, a añadir grupos fosfato. Entonces aquí tenemos un anillo de pirimidina específicamente que está unido por un enlace de tiazol a
por un enlace metileno, perdón, a un tiazol. Sería aquí un enlace metileno a un tiazol, ¿verdad? Esto sería la estructura básica de la tiamina. Para tener su forma activa, entonces tiene que estar fosforilada y ya formamos este tiamín-pirofosfato, ¿verdad? Con la forma fosforilada, que sería ya hasta acá. Y sería la tiamín-pirofosfato, con 2 grupos fosfatos añadidos. Entonces, reacciones bioquímicas en las que puede participar la tiamina. Puede participar en descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos. Entonces, esto es importante. Enzimas en la que va a participar como coenzima. Puede actuar en la piruvato deshidrogenasa. Esta ya ustedes la conocen bastante, ¿verdad? Y en el proceso del metabolismo de los carbohidratos están prácticamente estas, la cetoglutarato deshidrogenasa, la cetoácido deshidrogenasa. Entonces, estas son enzimas que son dependientes de tiamina para poder realizar su función, ¿verdad? También reacciones transcetolasas. ¿Se recuerdan que dijimos que habían transcetolasas? Y por eso nos ayudaba a ver el funcionamiento de esas para hacer el diagnóstico de que esté funcional o no. Y estas transcetolasas, donde las vemos mejor en acción, es en la vía de las pentosas, que son vías que vamos a ir conociendo, tanto estas, ¿verdad?, como estas posteriormente. Entonces, aquí un ejemplo de reacciones transcetolasas, si se dan cuenta acá. Entonces, aquí está, esta es de la vía de las pentosas, es una pequeña reacción de la vía de las pentosas, que está la ribosa 5-fosfato, y aquí, si se dan cuenta, entonces esta transcetolasa hace una como intercambio o transferencia de carbonos, y aquí esta tiene 5 carbonos y pierde 2 carbonos, y al perder estos 2 carbonos va a perder se va a convertir, perdón, en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ya solo tiene 3 carbonos, pierde 2. Pero ¿qué sucede? ¿Quién recibe estos carbonos? Y esta es la función de la transcetolasa, ahora que son como cruzadas las reacciones. Pues la xilulosa, que tenía solo 5 carbonos, que es xilulosa 5-fosfato, va a recibir estos 2 carbonos que perdió la ribosa y se va a convertir en cedoheptulosa 7-fosfato. Y lo importante de estas transcetolasas, ¿verdad?, que cruza estas reacciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, son como que fueran 2 substratos y 2 productos, ¿verdad? Es dependiente de tiamín-pirofosfato. Entonces, estas son las transcetolasas. Y aquí habíamos hablado de la descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos. Entonces, el más importante que vamos a ver es cuando el piruvato se descarboxila y se convierte a acetilcoenzima A. Entonces, descarboxilación, pérdida también de carbonos, pero en este caso es oxidativa, es utilización de oxígeno, y entonces el carbono se une a oxígeno molecular y se pierde entonces como CO2. ¿Sí? Esta reacción es dependiente de tiamín-pirofosfato, y aquí también igual el mismo mecanismo del alfa-cetoglutarato. Este es en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Es dependiente esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa de tiamín-pirofosfato, y lo mismo es por descarboxilación y se pierde como CO2, por eso es una descarboxilación oxidativa, y el alfa-cetoglutarato pues se convierte en succinilcoenzima A. Serían ejemplos. La tiamina, entonces la deficiencia puede generar varias patologías. Está el beriberi. El beriberi es clasificado en húmedo y seco. El húmedo comúnmente se llama así porque los pacientes tienen edema, o sea, acumulación de líquido, y esto se debe a que ellos pueden tener una miocardiopatía dilatada. Y el seco, pues ellos prácticamente pues no hay edema, ¿verdad? No hay retención de líquido, sino lo que es el signo clásico es una neuropatía periférica, o sea, mucho dolor genera en los nervios, ¿verdad? Y se da principalmente en las piernas. De ahí también podemos ver la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, que esta comúnmente vamos a ver que hay confusión mental en el paciente, hay ataxia de la marcha, hay nixtasmo, que es movimientos oculares, oftalmoplegia, que hay debilidad en músculos oculares, y esto acompañado de una encefalopatía que por la persona, el investigador que lo describe, Wernicke, tiene este nombre, y también problemas de memoria y alucinaciones, que es un tipo de demencia que describió también Korsakoff, ¿sí? Y por eso es que sí se llama encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿verdad? Tiamina, deficiencia, entonces causas pueden ser ya sea la ingesta inadecuada, el aumento de los requerimientos,
que puede dar aumento de requerimientos del embarazo, a veces dietas ricas en carbohidratos, ¿verdad? Y que sean deficientes en tiamina como tal, entonces también pueden dar, porque los carbohidratos no nos dan mucho tiamina como tal, entonces puede haber ahí déficit de depresión, o sea que haya mayor pérdida. Y el consumo de pescado crudo también tiene una enzima, la tiaminasa, que puede hacer que se degrade esta y que entonces se genere una deficiencia. Y de ahí vamos con la vitamina B2, que es la riboflavina. Esta también es bastante importante. Las fuentes es la levadura de cerveza, el hígado, la leche, la clara de huevo, las aves, el pescado, la carne, el cacahuate, los vegetales verdes. Aquí vamos a ver la estructura de la riboflavina también. Entonces, aquí se dan cuenta, siempre está la riboflavina como tal, ¿no? Aquí hablan de que es un anillo de isoaloxacina, sería esto, unido a ribitol, que sería este carbohidrato. Entonces, este anillo unido al ribitol. La activación de esta riboflavina va a requerir también de ATP. Entonces, vamos a ir viendo acá que vamos a formar el primer compuesto activo, que también su función es como coenzima, ¿verdad? Entonces, es importante en las reacciones enzimáticas, que sería el fosfato de riboflavina, ¿verdad? FMN. Comúnmente lo vamos a conocer como FMN, es más fácil, fosfato de riboflavina. Entonces, sería la riboflavina unida a un grupo fosfato, si se dan cuenta, ¿sí? El FMN. Y posteriormente, pues está la flavina adenina dinucleótido. Entonces aquí es el conocido como FAD. Ustedes ya después lo van a ver FAD y ya saben, pues es la flavina adenina dinucleótido. Y aquí en su estructura, entonces, adicional a esta composición que teníamos previamente en el fosfato el monofosfato de riboflavina, pues está que se le agrega esta estructura que es parte del ATP. Ahorita lo vamos a ver. Entonces tiene estructuralmente dos nucleótidos y por eso es dinucleótido, y va a tener adenina, la ribosa y un grupo fosfato que es estructurado, lo toma del ATP, y entonces por eso es dinucleótido. Miren, porque tiene esta riboflavina, que esta es una base nitrogenada también con un azúcar y un grupo fosfato, y que tiene nuevamente una base que es adenina, el azúcar ribosa y el grupo fosfato. Entonces es un dinucleótido de adenina y de riboflavina, ¿verdad? Su función es específicamente de oxidorreducción, son en reacciones de oxidorreducción. Entonces aquí está lo que los estaba mencionando, ¿verdad? Entonces teníamos la riboflavina, que habíamos visto el anillo y el ribitol, y entonces para la primera activación un grupo fosfato, y vamos a formar el flavimononucleótido, ¿verdad? Miren que tiene la estructura de la riboflavina con su grupo fosfato. Lo puedo obtener de un ATP, pero aquí solo se agarra un grupo fosfato y queda como ADP libre, y el grupo fosfato que tomamos, pues aquí, y ya queda como el FMN. Y de ahí está la formación del flavin adenin dinucleótido, que es el FAM. Tomamos el flavin mononucleótido, hay una hidrólisis de ATP, pero si se dan cuenta, aquí queda el FAD formado y se liberan dos grupos fosfato. Entonces sí se toma la estructura del ATP, como dije, la adenina, que es la base nitrogenada, la ribosa y un grupo fosfato, ¿sí? Entonces por eso es flavina adenin dinucleótido, porque tiene dos nucleótidos y los dos grupos fosfatos del ATP se liberan. La vitamina B2 tiene varias funciones. Bueno, aquí hablamos específicamente de las oxidorreducciones, ¿verdad? Que es transferencia de electrones. Puede ser por medio de hidrogeniones. Ejemplos, entonces, donde pueden suceder estas reacciones es en la oxidación de ácidos grasos, en la oxidación de carbohidratos, en degradación de purinas, en degradación de aldehídos. Son diferentes procesos metabólicos donde puede ir pasando esto. Específicamente pueden ser todos estos parte de la cadena respiratoria, o también del funcionamiento de la coenzima citocromo P450, que también es un principal enzima que es detoxificador, la palabra que no se me ve muy bien, y ahí puede funcionar muy bien
la vitamina B2, o sea, como FAD o FAD, o sí, FMN o FAD, que FAD es el que específicamente miramos siempre en acción. Aquí hay el ejemplo como una reacción de deshidrogenación, o sea, una oxidorreducción, este es en el ciclo de Krebs. Entonces, aquí estamos viendo que el FAD se va a reducir, esta es la forma reducida. Miren, la forma estructuralmente oxidada y no tiene el hidrogenión, o sea, no tiene los electrones, y la forma reducida pues tiene el hidrogenión 1 y 2, pueden ser 2, ¿verdad? Un electrón cada uno, 2 electrones, la transferencia. Entonces cuando ellos tienen el hidrogenión es la forma reducida. Entonces en este momento que tiene el hidrogenión el FAD, los 2 electrones, tenemos la forma reducida. Entonces, ¿qué sucedió en esta reacción? El succinato se oxida a fumarato y como cosubstrato que tiene función de coenzima el FAD se reduce, ¿verdad? Sabemos que son simultáneas. Si un componente se oxida, si el succinato se oxida a fumarato, pues la coenzima se reduce de FAD a FADH2, que es su forma reducida. Requerimientos: varones 1.6 miligramos día, las mujeres 1.2 miligramos día. ¿No? La medición de la deficiencia, también aquí comúnmente vamos a ver que muchas se miden por la actividad de las reacciones donde ellas trabajan. Sería una enzima específicamente, en este caso la glutatión reductasa, también en el eritrocito, ya ven que es muy fácil medir ahí, entonces este sería una enzima que es dependiente de FAD. Y también podemos hacer una valoración de excreción urinaria, entonces medir niveles de riboflavina, que pueden ser menores de 50 miligramos al día, que sería una valoración para poder estimar la cantidad que hay de riboflavina presente y que como sabemos que no se almacena, sino que se excreta, también sería una manera de medirlo. De ahí también la deficiencia de vitamina B2 puede dar síntomas o signos como estomatitis. Si se dan cuenta, casi todo esto también tiene que ver con el sistema también bucal. Puede haber queilosis, glositis, bueno, esto es en piel, seborrea y fotofobia, esta es en la visión. Afecta también su activación, o sea, que no se transforme a su forma activa, que es fosforilada, como vimos. Pues algunas hormonas como la tiroidea, la hormona ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, y también algunos medicamentos como promacina pueden limitar que la tiamina se forme, o sea, la riboflavina se convierta a su forma activa, FMN o el FAD, ¿verdad? Y también es sensible a la luz, entonces también hay que ver esto porque esta sensibilidad también puede hacer que no esté su forma activa presente. Y de ahí vamos con la vitamina B3, que es la niacina, que esto ustedes son expertos, ¿verdad? No les voy a, no tengo que creo explicar mucho porque es lo que ustedes están explicando en el caso clínico, ¿verdad? Entonces, la vitamina B3 puede estar presente a partir de la dieta, la podemos obtener de arroz, la podemos obtener de levadura de cerveza, de salvado de trigo, pescado seco, semillas de girasol, cacahuate, hígado, maíz, carne, alfalfa, cebada, melaza, de caña específicamente y vegetales verdes. Entonces aquí la base es que tenemos que es derivado de la pirimidina. Aquí tenemos la pirimidina, ¿sí? Y pues derivados de esto sería el ácido nicotínico y la nicotinamina, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura, el ácido nicotínico con este grupo COOH, ¿verdad? Presente en su estructura, carboxilo, y la nicotinamida, que sería un derivado del ácido nicotínico, o sea, de esto, y lo que estamos viendo es que en este enlace es un grupo amida, y esto es lo que lo diferencia. Entonces tenemos el ácido nicotínico y la nicotinamida, que este enlace entonces tiene un grupo amida, serían las diferencias. De ahí entonces las fuentes, ya dijimos que lo podemos tener a partir de la dieta y también se puede tener por desaminación de nicotinamida. Esto por lo anterior que dijimos,
solo tiene un grupo amida, desaminamos y tenemos el ácido nicotínico. Y también este es uno de los que sale de las reglas, ¿verdad? Porque no solo lo podemos tener de manera exógena por la dieta, sino también de manera endógena. Es una de las vitaminas que podemos sintetizar en nuestro organismo, en el hígado, y este se sintetiza a partir del triptófano. Las formas activas serían el NAD, ¿sí? Aquí está la estructura del NAD como ejemplo, y el NADP. Entonces tenemos la niacina o ácido nicotínico, la nicotinamida, ¿se recuerdan? Las podemos obtener de la dieta, ¿sí? Y también dijimos que de manera endógena se puede sintetizar a partir del triptófano. Y aquí está la forma activa, es básica, que sería el NAD, ¿sí? Que es un nucleótido, ¿sí? De adenina también, ¿verdad? Tiene sus bases nitrogenadas, ¿verdad? Su azúcar ribosa, y este específicamente es un dinucleótido, y por eso vemos estructuralmente dos nucleótidos, ¿verdad? Uno con adenina y otro con la niacina. Y aquí el NAD, que la única diferencia con el NADP, entonces que para producir el NADP, nuevamente obtenemos de la hidrólisis del ATP un grupo fosfato y se le añade el grupo fosfato a la estructura. Y por eso tenemos el NADP. Entonces, la síntesis a partir del triptófano, un metabolito del triptófano, el quinolinato, puede convertirse a NAD, y este ya sabemos que posteriormente se puede convertir a NADP, o sea, ambos se pueden obtener. Más o menos 60 miligramos de triptófano equivalen a 1 miligramo de niacina, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos producir de 60 miligramos de triptófano. Las reacciones de oxidorreducción, entonces ya sabemos que esta participa en este tipo de reacciones en su forma oxidada o su forma reducida, ¿verdad? Está presente y comúnmente ella el NAD específicamente es el que va a participar en reacciones catabólicas y el NADP es el que funciona básicamente en reacciones de biosíntesis. Entonces aquí hay ejemplo de reacciones catabólicas donde vamos a ver el NAD, esto ustedes lo conocen, es el ciclo de Krebs. Y aquí hay diferentes reacciones, ¿verdad? Todas son de enzimas deshidrogenasas, porque las deshidrogenasas en su nomenclatura son las que van a participar una coenzima, en este caso el NAD, en reacciones de oxidorreducción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la reducción del NADH, y aquí también otra reducción, y aquí otra reducción, ¿verdad? Es el ciclo de Krebs. La vitamina B3, deficiencia. Entonces, como es el caso clínico, la pelagra, que es el síndrome de las 3Ds, puede generar demencia, dermatitis y diarrea, y en alguna literatura ustedes pueden encontrar que son 4Ds, que se refiere a defunción, porque si este paciente no se trata, puede generar la muerte, llegar a la muerte. Entonces, las causas pueden ser asociadas a deficiencia de triptófano, ¿verdad? Porque ya sabemos que es precursor, y también de piridoxina como tal, que en su estructura básica se deriva un anillo de esto. Puede también algunas enfermedades, algunos fármacos que desvíen la síntesis de NAD a partir de triptófano, también podría ser la causa, ¿verdad? Por la que pueda haber déficit. Y de ahí tenemos la vitamina B5, que es el ácido pantoténico. Las fuentes, pues este abunda particularmente en vísceras, carnes de res y yema de huevo. La destrucción puede ser destruido por el calor. También los álcalis destruyen con facilidad este ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Estructuralmente, entonces, el ácido pantoténico es una combinación de ácido pantoico, acá, ustedes se dan cuenta, y beta-alanina. ¿Sí? Entonces, el ácido pantoico, más la beta-alanina, ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Sus funciones, más que todo, sería la función de sus formas activas, que sería la coenzima A. Esto es importante. Miren, la coenzima A la vamos a escuchar mucho en el metabolismo, ¿verdad? Y también la ACP, que así la conocemos comúnmente, pero es una proteína acilo de la sintasa de ácidos grasos. Vamos a ver cuando veamos los ácidos grasos y su síntesis, un complejo
enzimático, y entonces este es como parte del sitio activo, ¿verdad? De este gran complejo, la ACP. Entonces, en ambas son formas activas de la vitamina B5, el ácido pantoténico. Y reacciones en que participa específicamente, pues transfieren grupos acilo. Esto es importante, esa es la función, transferir grupos acilo. Ay, aquí solo, bueno, pero aquí estamos viendo toda la estructura, ya formando una de las formas activas, que es la coenzima A, ¿verdad? Entonces, coenzima A ya tiene todo estructural. Miren, tiene en su estructura el ácido pantoténico, si se dan cuenta, que es la vitamina B5, y tiene otros componentes, ¿verdad? Bueno, aquí está igual la tioetanolamina, y estructuralmente, entonces, tiene este grupo que es como una nucleótido adicional, adenina, una ribosa, un grupo fosfato, y todo esto unido, entonces va a formar lo que es la coenzima A. Entonces ya la coenzima A en su forma activa tiene que tener estructuralmente una parte de ATP también, que siempre, comúnmente, la forma activa entonces va a utilizar ATP, y parte de su estructura del ATP, que es un nucleótido, queda acá estructurando todo lo que es la coenzima A. Vamos a pasar a esta. La deficiencia, entonces podemos encontrar el síndrome del pie quemante, puede haber falta de atención, puede haber apatía, alergias y bajo rendimiento, si hay déficit de la vitamina B5 como tal. Y de ahí pasamos a la vitamina B6. La vitamina B6 es la piridoxina, ¿no? Específicamente. Entonces, fuentes: levadura de cerveza, pescado seco, trigo, semilla de girasol, cacahuate, carne, maíz, alfalfa, arroz, soya. Muchos alimentos en común son fuentes, si se dan cuenta, todos los que son del complejo B. Entonces aquí la base es de la piridoxina, es la piridina, y vemos el anillo básico, que es la base de estas, y lo podemos tener en distintas presentaciones, como que es la piridoxina como tal, el piridoxal y la piridoxamina, ¿verdad? Que vamos a ver estructuralmente ciertos cambios, ¿verdad? Para ver las diferencias. Igual lo vamos a ver ahorita. Miren, aquí está. Entonces, las formas activas, y muchas pueden estar en distintas presentaciones y son reversibles estas reacciones. Tenemos la base que dijimos que puede ser igual a la piridoxina, ¿verdad? Estructuralmente el anillo. Y vamos a ver acá que por fosforilación o desfosforilación, pues puede regresar a ser piridoxina como tal, o fosfato de piridoxina, al añadir el grupo fosfato. Bien. Añadimos el grupo fosfato, tenemos fosfato de piridoxina. Esto se fosforila por una sinasa, una enzima sinasa, y se desfosforila, o sea, quitamos el grupo fosfato por una fosfatasa, y esta reacción es reversible. O sea, puede estar en presentación piridoxina o fosfato de piridoxina. Y aquí vemos también que por una oxidasa, entonces podría convertirse la fosfato de piridoxina en fosfato de piridoxal. Específicamente vemos el cambio en su estructura, una oxidasa. Igualmente, esta puede convertirse nuevamente por una sinasa o fosforilasa en piridoxal. Miren, sería otra de las presentaciones. La piridoxal, aquí tenemos piridoxamina, la piridoxal, y acá también el fosfato de piridoxal. También esta sí es irreversible, si se dieron cuenta acá, pero esta sí es reversible por una aminotransferasa. Entonces, cuando son aminotransferasas, hay transferencia de grupos amino comúnmente, y esta transferencia del grupo amino, aquí vemos el grupo amino, pues va a convertir el fosfato de piridoxal a fosfato de piridoxamina, y se puede revertir, ¿verdad?, por una oxidasa. Y el fosfato de piridoxamina puede también por una fosforilación, entonces, o desfosforilación. Si en este caso la desfosforilamos, miren, quitamos el grupo fosfato, regresa a ser piridoxamina, por el cambio que ya había tenido aquí, ¿verdad?, del grupo amino. Y entonces esta es una interconversión de todos los bitámeros de la vitamina B6. Entonces sería importante, ¿verdad? Todas son como formas activas. Los bitámeros todas son las formas activas de esta vitamina, ¿verdad? Todas pueden ser funcionales como formas activas.
Entonces, la vitamina B6, funciones, pueden estar como coenzimas en distintas reacciones. En todas estas, si vamos a ver, es metabolismo comúnmente de las proteínas. Entonces hablamos algunas específicas como la degradación no oxidativa de los aminoácidos. Entonces aquí hay transaminación, desaminación. Cuando veamos el metabolismo, pero ahorita ustedes, pues muchos ya lo hemos visto, estas son reacciones del metabolismo, ¿verdad? De las proteínas. Ahí podemos ver muchas que son dependientes de vitamina B6, como es la transaminación, la desaminación, la descarboxilación y la sulfidración también, ¿verdad? Pueden ser de los que suceden en el metabolismo. Perdón, disculpen, no sé si me escuchan bien, es que oigo un poco de interferencia. Todo bien, doctora. Sí, se escucha bien. Ok, no sé si hay algún micrófono encendido ahí que haga interferencia. De ahí está el metabolismo del triptófano, también ahí podemos ver involucrada la vitamina B6 como coenzima, síntesis del grupo hemo también. Vamos a ver, el grupo hemo es importante estructurando, digamos, la hemoglobina, estructurando los citocromos, y la síntesis de este grupo hemo es importante también, la síntesis de neurotransmisores como noradrenalina y serotonina. Hay reacciones que son dependientes de vitamina B6. La síntesis de esfingosina también, entonces hay reacciones que involucran a la misma. La deficiencia puede estar asociada, la vitamina B6 se asocia mucho a que exista deficiencia también de otras vitaminas que son parte del complejo B. También el uso de algunos antibióticos, específicamente la isoniazida, que se utiliza en tratamiento de tuberculosis, puede generar deficiencia. El alcoholismo también genera deficiencia de vitamina B6 y, como hemos visto, incluso de otras vitaminas del complejo B. Las mujeres que toman anticonceptivos, entonces, sí, no sé si alguien tiene encendido su micrófono. Las mujeres que toman anticonceptivos también, los anticonceptivos en cierta manera pueden generar, más que todo, que se formen sus formas activas, y esto genera la deficiencia, ¿verdad? También lactantes que se alimenten con fórmulas bajas en vitamina B6, entonces esto también puede generar deficiencia. ¿Qué signos o síntomas puede tener un paciente que tiene déficit de vitamina B6? Irritabilidad, nerviosismo, depresión, se puede generar también neuropatía periférica, convulsiones, coma, anemia sideroblástica, entre otras varias que pueden generarse. Y de ahí viene la vitamina B7. Me dicen ustedes cualquier cosa que tengan duda o que vaya surgiendo para irla resolviendo. Entonces, la vitamina B7, ya la biotina, como les dije, ya está clasificada dentro del complejo B y es la que nombramos como vitamina B7. Para su absorción son importantes las bacterias intestinales, ¿oye? Y también a partir de la dieta, entonces la podemos obtener de levadura de cerveza, semilla de girasol, del huevo entero, el arroz, los granos secos, el hígado, el cacahuate, la harina de soya, la leche, la avena, el trigo, las legumbres y los vegetales verdes. Entre la estructura, pues aquí está el anillo imidazólico, ¿no? Es el anillo imidazólico. Derivado de este anillo imidazólico, ¿verdad? Es la estructura química de la biotina. Las funciones, entonces, son carboxilación. Cuando hablamos de carboxilación, es agregar grupos carbono, ¿verdad? Comúnmente porta CO2. Esta es la manera de que pueda transferir los grupos carbono como CO2, que es dióxido de carbono activado. Lo vamos a ver ahorita porque pues no es cualquier CO2, pero lo activa al poder transportarlo, al tomarlo y transportarlo. Entonces, ¿dónde podemos ver funcionando la biotina? Pues en lipogénesis, que es síntesis de lípidos, ¿verdad? Gluconeogénesis. Si se están dando cuenta, mucho estas dos son de biosíntesis, o sea, anabolismo, y también catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada. Entonces aquí también catabolismo o metabolismo específicamente de proteínas.
Entonces aquí vemos las funciones. Tenemos reacciones de carboxilación. Ya sabemos que sería portar CO2 activado y aquí es donde estamos transportando el grupo carbono, ¿verdad? Entonces tenemos la biotina como tal. La biotina comúnmente va a estar unido a este es el anillo que habíamos visto imidazólico, va a estar unido a residuos de lisina. Es un residuo de un aminoácido de lisina que nos va a ayudar, es parte de la estructura, ¿verdad? Aquí tenemos la enzima, puede ser la enzima que está unida y lo que vamos a transportar entonces son grupos carbono. Y lo vamos a ver que es COO, ¿verdad? Carbono, como dióxido de carbono, o sea, un carbono y dos oxígenos en su forma activa. Esa es la manera de transportar el grupo, el carbono y carboxilar. Entonces, la biotina comúnmente siempre va a estar ligada a una enzima, como dijimos. La biotina se va a unir de forma covalente a grupos amino, como les había dicho. Aquí está la biotina, el anillo imidazólico, y va a estar unido a residuos de lisina y a una enzima. Siempre a una enzima porque su función en este caso como coenzima, a enzimas que van a ser pues dependientes de biotina. Aquí estamos, un ejemplo de una enzima sería la piruvato carboxilasa. Y si se dan cuenta, el nombre también lo dice, carboxilasa, o sea, está carboxilando, está añadiendo grupos carbono. Entonces acá sería, en este caso, si se dan cuenta, se va a activar el dióxido de carbono, por eso se decía la palabra que tiene que ser dióxido de carbono activado. Entonces, por medio de la hidrólisis de ATP, esta activación es activa, o sea, necesita energía. Se hidroliza una molécula de ATP, no se utiliza el grupo fosfato, se libera como ADP y grupo fosfato. Esta hidrólisis genera energía que es utilizada para que el dióxido de carbono entonces se coloque aquí ya como este grupo COO, entonces ya es la manera activada del CO2, ¿verdad? Entonces ya está aquí y ya lo va a poder transportar. Entonces esta ya es como una N-carboxibiotina. Cuando está así es que ya está cargada, ¿verdad? Aquí solo es biotina, lisina y enzima. Aquí tiene la enzima, que sería la piruvato carboxilasa, la lisina, que es el residuo, y la N-carboxibiotina, que sería ya cargada con el COO que va a transportar. Y aquí estamos viendo entonces en qué reacción. Ejemplo sería el piruvato, lo vamos a carboxilar. Se le va a añadir un grupo carbono como COO y al carboxilarse el piruvato se convierte en oxalacetato. Entonces este sería el ejemplo. La biotina, la deficiencia, puede generar dermatitis, puede generar depresiones, puede generar alucinaciones, dolores musculares. Aquí había un ejemplo del tipo de dermatitis que puede generar. Y la desnutrición, no, la destrucción, perdón, de la biotina puede ser por el consumo de clara de huevo crudo. Eso no se aconseja comer huevo crudo, específicamente la clara, porque tiene una proteína que es avidina. Esta es termolábil. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cocemos el huevo, pues hacemos huevo ya cocido de cualquier clase, entonces se va a degradar porque es termolábil. Pero si comemos el huevo crudo, va a estar presente la avidina y esta inhibe la absorción de la biotina a nivel intestinal y eso va a generar la deficiencia. De ahí tenemos el ácido lipoico. El ácido lipoico es el 6,8-ditioctanoico, pues el nombre como bioquímico completo, ¿verdad? Más conocido pues como ácido lipoico, y esta sería la estructura del ácido lipoico. Siempre está en I y su cadena acá. Entonces, el ácido lipoico podemos tomar la coenzima o la manera activa, la podemos conocer como lipoamida, ¿sí? Igual, sus formas activas de la lipoamida la podemos tener el ácido lipoico en su forma oxidada y el ácido dihidrolipoico en su forma reducida. Entonces aquí tenemos la estructura del ácido lipoico, ¿verdad? Cuando está en su presentación oxidada, si se dan cuenta específicamente acá, para ver la diferencia,
Y cuando nosotros hablamos de que está en su forma reducida, lo conocemos como ácido dihidrolipoico, porque ya tiene los hidrogeniones acá. ¿Se dan cuenta? Entonces sería la forma reducida de las mismas formas activas, ¿verdad? Y la función de esto entonces va a ser específicamente transferir grupos acilo. ¿Sí? Vamos a ver cómo ellos van a transportar los grupos acilo. Entonces aquí tenemos que va a participar como coenzima, ¿verdad? Ayudando a estas enzimas, el complejo piruvato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces tenemos acá, vamos a ver dónde iniciamos acá. Este también es parte, cuando hablamos de la piruvato deshidrogenasa, entonces estamos hablando de cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Este es un complejo, lo vamos a ver, o sea, son varias enzimas las que participan, varias reacciones, y aquí vamos a ver específicamente esta, la que es dependiente de biotina, ¿verdad? Porque aquí vemos la que era dependiente de otras coenzimas, ¿verdad? Pero este es un complejo, estas dos ya las vimos, ¿verdad? Pero estamos viendo esto, porque este complejo está formado por 3 enzimas y vamos a ver la que es dependiente aquí de biotina. Entonces, vamos a ver acá. Miren, la estructura, ¿se recuerdan que era esta? ¿No? Que era este anillo con estas como antenitas. ¿No? Les digo yo siempre, a mí me gusta mucho como decir que son las antenitas. Tenemos las antenitas unidas a la enzima y los 2 anillos. Entonces, ¿qué dijimos que va a hacer esta? Va a ser transportador de grupos acilo. Entonces, aquí vamos a ir viendo los pasos unido a su enzima, ¿no? Y cómo entonces en esta va a tener el grupo acilo que va a transportar. ¿Ven acá? Entonces vamos a tener acá. Acá ya está activado, ya lo está transportando. Miren acá. Y para hacer este mecanismo de transporte igualmente está sufriendo una oxidorreducción para aceptar o donar, en este caso, ¿verdad? En su forma oxidada, y aquí ya vamos viendo su forma reducida al aceptar el grupo acilo por medio de los hidrogeniones. Y entonces esto es, y este paso está ayudando en este caso a que se vaya a formar la acetilcoenzima como tal, a partir del piruvato. Estamos viendo solo una de las enzimas, o sea, este solo es para hacer que ustedes vean el transporte del grupo acilo por medio de esto. Pero sabemos que son 3 enzimas las que van a participar en diferentes reacciones. Aquí están las otras 2 para que se lleve a cabo la carboxilación, descarboxilación oxidativa del piruvato por medio de este complejo piruvato deshidrogenasa. Y queda el piruvato como acetilcoenzima A. Entonces aquí estamos viendo la participación en la transferencia del grupo acilo, que específicamente va a ser parte de la estructura de la coenzima A. Y también el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que sería otro, que también es parte del ciclo de Krebs, que es muy parecida a la función del complejo piruvato deshidrogenasa, que tiene 3 enzimas y que una de estas es dependiente de la biotina. Y hace lo mismo, transferencia del grupo acilo. Las fuentes son, perdón, del ácido lipoico. Yo, ¿por qué me quedé en biotina? Perdón, estábamos hablando del ácido lipoico. Las fuentes endógenas, entonces, puede existir fuentes endógenas y que sería como la síntesis dentro del organismo. Como les dije, si se dan cuenta, el ácido lipoico, incluso yo creo que literatura en su libro no hay que buscarla aparte, porque todo está como en investigación, incluso no era parte de las vitaminas hidrosolubles. Y aquí se menciona que sí puede haber síntesis endoica y que puede, síntesis endógena, y que puede haber también aporte en la dieta, ¿verdad? No está descrito como tal, incluso si hablamos de deficiencias, no se tiene en literatura descrito como tal alguna deficiencia específica, pero pues como es importante el ácido lipoico en
en que estas enzimas como coenzima nosotros sí lo tomamos en cuenta y lo discutimos acá cuando hablamos de vitaminas hidrosolubles por su función en la transferencia de los grupos ácido, del ácido lipoico, perdón, que estuve hablando yo otro tema. Vitamina C sería la otra. Entonces la vitamina C, las fuentes son frutas cítricas, vegetales, verdes, insectos. La destrucción es exposición al aire libre, especialmente en medio alcalino se puede destruir, y presencia de cobre como agente catalítico también puede destruir la vitamina C. El cobre. Esta sería la estructura de la vitamina C o el ácido ascórbico, que es conocido como vitamina C, que es una cetolactona de 6 carbonos. Cetolactona de 6 carbonos. Entonces, las funciones, puede funcionar como un agente reductor. Entonces, funciona como coenzima en reacciones de hidroxilación. Esto es importante. De hidroxilación. El ejemplo que tenemos acá es la hidroxilación de residuos de prolilo y de lisilo. Y esta hidroxilación, vean acá, es importante para la síntesis del colágeno, ¿sí? Para que el colágeno esté estructurado como tal. Entonces, pues recuérdense que es una proteína, tiene distintos aminoácidos y entonces específicamente tienen que ser hidroxilados los residuos de estos aminoácidos, ¿verdad? De prolilo y lisilo. Aquí se da la hidroxilación, ¿sí? Y esta entonces es dependiente de vitamina C, esta hidroxilación. Y aquí está funcionando como agente reductor en la hidroxilación. Ay, no, perdón, que esta era la que yo estaba agregando esto y puse una diapositiva, pero esta no la eliminé. En procesos, entonces, aquí sí ya la dejé, esta la dejé como ya establecida. Entre los procesos, entonces, en que puede haber funcionamiento como agente reductor de la vitamina C, sería en la síntesis del colágeno, que fue el ejemplo que vimos anteriormente, al hidrolizar la prolina, sus residuos, prolilil y lisosil, que es lo que vimos. También puede ser en la degradación de tirosina, puede tener funcionamiento como agente reductor. En la síntesis de adrenalina, aquí específicamente va a generar hidroxilación de dopamina a noradrenalina. Entonces es importante. En la formación de ácido biliar también puede haber como agente reductor. En la absorción de hierro intestinal, reduciéndolo de la forma férrica a la forma ferrosa, F3 más a F2 más. Y también manteniendo entonces el tejido conjuntivo normal y cicatrización de heridas. Esto va íntimamente relacionado a la síntesis del colágeno, porque la proteína colágena es importante en el tejido conjuntivo, ¿verdad? Y por eso que esté bien sintetizado, pues va íntimamente relacionado a que hay un tejido conjuntivo normal y también en el proceso de cicatrización de las heridas. De ahí tenemos pues, la prevención de esta enfermedad de manera crónica. Se dice que también pertenece la vitamina C a un grupo de nutrientes, como ejemplo es la vitamina E y el betacaroteno, que es un metabolito de la vitamina A, que estos se conocen como antioxidantes. Entonces, en cierta literatura también se dice que trabajan como antioxidantes en una de sus funciones. Entonces, ya que la vitamina C regenera la forma funcional y reducida de la vitamina E. Entonces, como la vitamina E es antioxidante, ¿sí? Y la vitamina E, para que esté su forma reducida, funcional, necesita de vitamina C, entonces también en cierta literatura se menciona que también tiene función antioxidante, pero es por esta dependencia de la vitamina E para mantenerse de manera funcional y activa de la vitamina C, ¿verdad? Entonces también se menciona que si ella no está presente, pues la vitamina E no va a hacer su función antioxidante como tal. Y esto nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas, ¿verdad? Que ambas estén, o sea, que tanto la vitamina C esté en niveles óptimos para todas sus funciones y también pues mantener la forma funcional de la vitamina E.
Acciones, por todo lo que hemos mencionado, pues tiene acciones en el crecimiento y en el fortalecimiento del tejido subcutáneo, el cartílago, el hueso, los dientes, porque todos estos son estructurados por colágeno, ¿no? Que dijimos, y era una de las importantes funciones, de hidroxilar residuos de prolina que estructuran el colágeno. Deficiencia, una enfermedad explícita de déficit de vitamina C sería el escorbuto. ¿Qué puede ocasionar el escorbuto? Pues encías dolorosas, esponjosas, pérdida de los dientes, fragilidad de vasos sanguíneos, por eso puede haber hemorragias, hinchazón de las articulaciones, cambios óseos, ¿verdad? Todo esto por el colágeno. También puede haber fatiga. Por defecto en la hidroxilación del colágeno, pues todos estos problemas del tejido conjuntivo. Y también se recuerdan que tenía injerencia en la absorción o en la formación del hierro a su forma férrica ferrosa, pues también puede generar anemia microcítica porque va a haber menor absorción de hierro, entonces también se puede haber anemia microcítica. Y de ahí viene el ácido fólico, que es la vitamina B9. Entonces aquí tenemos el ácido fólico, tenemos la base. Entonces aquí está este anillo de la base que es la peptidina, ¿verdad? El ácido P-aminobenzoico, ¿sí? Estructuralmente, y el glutamato o ácido glutámico, el glutamato. Esta sería como la estructura básica como tal, ¿verdad? Ácido peptídico solo cuando está la peptidina y el aminobenzoico, y ya como lo que conocemos como ácido glutámico, como ácido fólico, perdón, que es la vitamina B9, cuando ya está unido el glutamato. Entonces, toda la estructura como tal, entonces ya es el ácido fólico como tal. Entonces ya también el ácido fólico ya se considera parte del complejo B y es considerada la vitamina B9. Fuentes: vegetales de hojas verdes, levadura e hígado. Requerimientos de 150 a 400 microgramos al día. Y aquí la absorción del ácido fólico. El ácido fólico es muy importante, entonces aquí tenemos el ácido fólico como tal, lo podemos obtener de la dieta, ¿verdad? Y aquí igual lo mismo que está acá, lo vamos viendo acá. Entonces hay una enzima, la folato reductasa, ¿sí? Que es dependiente de NAD, ¿sí? En este caso se tiene que oxidar y vamos a convertir entonces el ácido fólico en dihidrofolato. Sería una de las primeras partes de esta absorción. De ahí el dihidrofolato lo vamos a convertir a seguimos con el dihidrofolato, que sería la siguiente reacción, el dihidrofolato. Entonces va a ser convertido a tetrahidrofolato, también por una folato reductasa. Y también es dependiente de NAD. ¿Sí? Entonces ahí vemos las dos folato reductasas, son las dos enzimas, y cómo la folato reductasa en algún momento puede tener alguna inhibición por medicamentos. Aquí está el trimetoprim y el metotrexate, ¿sí? El trimetoprim como antibiótico, y ahora ya no están utilizando el trimetoprim, comúnmente está utilizado añadido al sulfametoxazol y se utiliza como infecciones urinarias, por un ejemplo. Ahora el que sí se utiliza todavía bastante es el metotrexate. El metotrexate en enfermedades neoplásicas y enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esto sí en cáncer, ¿verdad? Neoplásicas, cáncer, sí se utiliza. Y entonces aquí es donde puede haber un problema porque va a impedir la absorción del ácido fólico, ¿sí? Nosotros lo podemos obtener de la dieta como ácido fólico, pero se tiene que, a la hora de absorberse, se tiene que sufrir estos cambios y quedar como tetrahidrofolato. Y como inhibe estas reacciones el metotrexate, se consume en la dieta, pero no se absorbe como tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato o THF, que lo vamos a ver ahorita, realmente pues es la forma ya reducida del ácido fólico y es la forma que activa, o sea, que funciona como coenzima, ¿sí? Entonces, es tan importante este proceso de absorción que sufre estos cambios para poder ser absorbido y que quede como tetrahidrofolato. Entonces, sí,
es el metotrexate en el ácido fólico sí impide esto. Las funciones, recibe carbonos, ¿sí? Entonces, este recibe los carbonos para después donarlos. Esto es importante. ¿De quién recibe carbonos? Pues estos carbonos son de donantes, de algunos aminoácidos como serina, glicina, histidina, y su función es recibirlos y transferirlos. ¿A quién los dona? Pues vamos a ver ahorita las funciones que son importantes, ¿no? Entonces, no solo recibe, sino dona estas unidades de carbono. ¿Cómo es la transferencia de estas unidades de carbono? Lo vamos a ver que puede transferir grupos metilo, que sería CH3, grupos metileno como CH2, metenilo, CH, formilo, HCO y forminino, HCNH. Entonces, esta sería la manera en estas presentaciones, ¿verdad? ¿Sí? Cómo transfieren los carbonos, cualquiera de estos. Aquí también les puse un resumen, tenían esta imagen. Entonces, formas activas que actúan como coenzima. Vamos a ver que va a depender mucho de qué forma está transfiriendo el grupo funcional el carbono, ¿verdad? Entonces, se los puse aquí en orden, miren. ¿Se recuerdan que dijimos que podían ser donadores algunos aminoácidos? El ejemplo aquí está la histidina. Entonces, la histidina, y tenemos la primera presentación que es el 5-forminino, ¿sí? Tetrahidrofolato. Recuérdense que el tetrahidrofolato es la forma básica y más que todo el nombre propio lo recibe por el grupo funcional que tiene el carbono que está transfiriendo. Entonces, de ahí recibe el nombre propio. Digamos, porque todos, si se dan cuenta, miren aquí, todos son tetrahidrofolatos. Todos son tetrahidrofolato, dependiendo del grupo funcional que esté transfiriendo, que recibe y que dona, es el nombre propio. Entonces, el N5-forminino, ¿no? Está transfiriendo este grupo funcional forminino en el carbono 5 y por eso es el nombre, ¿verdad? Y acá entonces se da la transferencia. La principal función, vamos a ver aquí, de muchas de estas es la síntesis de purinas. Entonces aquí solo estamos viendo que recibe de la histidina, el grupo forminino, y lo va a donar. ¿A dónde lo puede donar? Aquí lo está transfiriendo a otro grupo que también es tetrahidrofolato, o sea, también entre ellos se los pueden ir intercambiando para ir haciendo los cambios, ¿verdad? Entonces vemos que aquí tiene un grupo funcional y por eso se llama 5-10, el siguiente. Miren, aquí también está el 5-10 metenil, tetrahidrofolato, porque está recibiendo tanto en el carbono 5 como en el carbono 10, está recibiendo de este 5-forminino y también está recibiendo del 5-formino, que está aquí, miren. ¿Sí? Síntesis de purinas. ¿Verdad? Todos van en síntesis de purinas. Que se recuerdan, pues las purinas son importantes en la estructura del ADN, ¿verdad? O de los ácidos nucleicos, podemos decir en general. Entonces aquí vemos cómo se van transfiriendo. El 5-formil tetrahidrofolato recibe también y dona, ¿verdad? Y aquí están ambos contribuyendo a que se forme el 5-10 metenil y de ahí vamos a transferir, aquí está al 10-formil, si se dan cuenta, se lo van intercambiando. Aquí esto es específicamente para la síntesis de purinas, ¿sí? A la hora de donar el grupo formil, pues ya queda el tetrahidrofolato libre. De ahí teníamos otro ejemplo. Perdón, aquí les puse 5, ¿no? Esto lo quitan, que las iba a numerar y ya las dejé sin numerar. N5N10 metileno. N5N10 metileno es este. Síntesis, va a contribuir su función específicamente en la síntesis de timidina, monofosfato. No está aquí el nombre como TM, no está, pero específicamente en la síntesis de timidina monofosfato. Recuerden, también son importantes estructurando ácidos nucleicos. Esto a partir de serina y aquí miren, ¿quién dona estos grupos funcionales de carbono? El metileno. El metileno es la serina, ¿verdad? Al donar la serina queda como glicina acá. Y
aquí transfiere el grupo funcional. Y de ahí el último que teníamos aquí es el 5-metilo tetrahidrofolato. Aquí es importante su función específicamente. La homocisteína se va a metabolizar a metionina. Lo mismo, al transferir el grupo funcional, la homocisteína queda sin ese carbono, ¿verdad? Sin el grupo metilo, y se transforma en metionina. Al perder este grupo se transforma en metionina. Entonces, convertir homocisteína a metionina, y este sería la forma activa, 5-metil tetrahidrofolato. Por eso se los puse aquí porque son varias, y como les digo, dependiendo del grupo que vayan a transportar, el carbono es el nombre, ¿verdad? Pero son varias formas activas que todas están participando como coenzima, y ya sabemos que la base es el tetrahidrofolato. Entonces aquí, este cuadrito también estaba ahí, pues fuentes de donde podemos obtener carbono. Los mejores ejemplos serían la serina y glicina, que les puse, que estaban ahí en los ejemplos, pero también la colina puede participar donando. Aquí, como ellos que donan un grupo funcional como metileno, ¿verdad? Tetrahidrofolato, síntesis empleando unidades de carbono. Entonces, pues, ¿qué se puede sintetizar? Pues serina también, porque a partir de glicina, serina, o se recuerdan que podían irse solo pasando y pasando, pues a partir del metileno también se podía formar el metil tetrahidrofolato, que después era funcional para sintetizar metionina, que era a partir de homocisteína. Aquí está el timidín monofosfato, aquí está, miren. Entonces, que también se recuerdan ahí en los ejemplos, dijimos que íbamos a sintetizar timidín monofosfato, que es precursor de los ácidos nucleicos, o sea, miren, para estructurar ADN. De ahí, a partir de histidina, podemos donar un grupo forminino. De ahí podemos transferirlo como grupo metenil. Igualmente, acá, si se dan cuenta, todos también a partir del metileno se puede transferir como grupo metenil, y también el metenil se puede transferir a otro tetrahidrofolato como grupo formil, ¿verdad? Y ¿para qué nos puede servir? Para sintetizar formilmetionina, para sintetizar purinas, ¿verdad? Fuentes y utilizaciones de los folatos en esta cosa, cómo se lo pueden ir sustituyendo y qué funciones pueden ir teniendo. Y este es importante, lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver también cuando veamos B12. Miren, la trampa de folato. ¿A qué se refiere la trampa de folato? Aquí vamos a verlo, estamos viendo el folato ahorita como tal, ¿verdad? Entonces, dijimos que una de las reacciones en que iba a participar el folato era convertir homocisteína a metionina, ¿sí? Entonces, miren, sería esta. La homocisteína, al transferir el grupo funcional, se queda como metionina, ¿sí? Y aquí era importante este metilín al grupo metil, ¿verdad? El metileno, el que aquí está en inglés, al grupo metil, al transferir esto y quedar como tetrahidrofolato, porque se iba a transformar metionina a homocisteína. Ahora, ¿qué sucede? Que esta enzima, ¿sí?, va a ser dependiente de vitamina B12. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Entonces, al ser dependiente de vitamina B12, esto es a lo que se llama la trampa de los folatos. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Dice la homocisteína metionina, pues es dependiente de N5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? Porque de esto va a depender que la vitamina B12 se metile y se convierta a su forma activa, ¿sí? Entonces, por lo que la deficiencia de cobalamina o vitamina B12 también va a generar deficiencia de formas activas de tetrahidrofolato, que van a ser necesarias pues para la síntesis de purinas y de el tiamín monofosfato. Entonces, la forma metilo no puede convertirse en este caso. Miren, la forma metilo acá, que estamos viendo que transfiere, ¿verdad? Nosotros necesitamos la forma metilo, ¿verdad? Pero se queda atrapada aquí como metileno porque esta transformación es dependiente de vitamina B12, ¿sí? Entonces, si no se da a cabo esta transformación, pues tampoco se va a llevar a cabo esta reacción que es que se convierta de la homocisteína a la metionina.
Entonces el folato está atrapado en esta forma, N-metilo, y no puede llevarse a cabo esta reacción, simplemente porque es dependiente esta transformación de 5, ¿verdad? Metil, depende de vitamina B12, ¿sí? Y sabemos que convertir homocisteína a metionina depende del tetrahidrofolato. Entonces, no se puede llevar a cabo, ¿sí? Porque esta transformación también depende de vitamina B12. Entonces, por eso lo llaman la trampa de folato, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿por qué la homocisteína no se convierte en metionina? Si necesitamos solo que se transforme, ¿verdad? Que obtener el grupo metil, el 5-metil, pero no lo obtenemos. Pensamos que es por déficit de folato, ¿sí? Puede ser lo primero que pensamos, que no se convierta la homocisteína a metionina porque hay déficit de folato, pero puede ser esta trampa, para que no sea el folato el que esté deficiente, sino que sea la vitamina B12. ¿Sí? La vitamina B12 es la deficiente y eso no permite esta transformación de las formas activas de tetrahidrofolato, y eso es lo que llamamos la trampa de folato. Entonces, puede ser déficit de vitamina B12 lo que genera un tipo de anemia. Lo vamos a ver también cuando veamos vitamina B12. En deficiencia, dice, aumenta la demanda. Entonces, ¿cuándo aumenta la demanda? Cuando está la persona embarazada, que es una mujer, cuando está dando lactancia, y entonces eso puede generar que esté deficiente en la mujer embarazada o que está dando de lactar, porque aumenta la demanda. Que haya mala absorción, aquí se va a absorber mal si hay una enfermedad intestinal, si hay alcoholismo, ¿verdad? Si hay, habíamos dicho, el tratamiento con metrotexate, porque inhibe la dihidrofolato reductasa, y se recuerdan que esto era importante para que se lleve a cabo su absorción de ácido fólico a tetrahidrofolato. La dieta, que si no hay ingesta de folato, pues también puede estar deficiente. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener esta deficiencia? Pues puede generar una anemia megaloblástica. Y esta anemia megaloblástica, ¿por qué se genera? Porque hay reducción de la síntesis de nucleótidos. ¿Se recuerdan que era muy importante para sintetizar nucleótidos, verdad? Porque sintetizaba purinas y el monofosfato de tiamina. Entonces, esto induce a que haya una incapacidad de precursores de eritrocitos. O sea, células precursoras de eritrocitos que están en la médula ósea, ¿verdad? Y ellas no pueden sintetizar su ADN y por lo tanto no se pueden dividir. Entonces, si no se dividen, pues no van a haber presentes eritrocitos en la sangre. Esto va a generar esta anemia megaloblástica. Aquí está el ejemplo, miren las imágenes, la anemia megaloblástica, pues la médula ósea empieza a producir menos glóbulos rojos, no se están dividiendo, y los pocos que produce no tienen su forma redondita normal, una forma redondita, ¿verdad? Puede ser, sino que empiezan a hacerlos de manera ovalada. Miren, incluso si ustedes ven acá los centros, miren, se ven opacos, no se ven tan rojos, porque tienen contenido, o sea, la hemoglobina está poco desarrollada también. Entonces hay muy poco, esta sería como uno normal, miren, muchos glóbulos rojos y la coloración, ¿verdad? Y aquí son pálidos y ovalados. E incluso puede haber diferencia entre glóbulos blancos, porque también eso se producen en los glóbulos, en la médula ósea, que dice que los núcleos están polisegmentados, los neutrófilos. Claro que son segmentados, pero miren, aquí están multisegmentados, muy segmentados, que esto generaría una anemia megaloblástica. Y también, cuando hablamos de deficiencia, puede haber déficit en el embarazo, lo habíamos mencionado. Cuando hay déficit en el embarazo, pueden existir entonces otro tipo de anomalías que son importantes, que son del tubo neural, como lo es la espina bífida y la anencefalia. Todas las mujeres en edad fértil, antes de la concepción y en el primer trimestre, deben consumir 0.4 miligramos al día de folato, de cualquier fuente.
¿verdad? Una dieta o suplementos, pastillitas, pero deben consumir, porque desde la concepción, como se dice, o sea, antes de la concepción, ellas deben, si están en edad fértil, deben tomar folato, porque es en las primeras semanas, ¿verdad? Desde la concepción, las primeras semanas es que se dan estas anomalías si hay déficit de folato. Entonces, de nada sirve que se lo empiecen a consumir después cuando se enteran a los 2 o 3 meses que están embarazadas, porque ya si hubo déficit de folato, ya van a tener estas anomalías del tubo neural. De ahí viene la cobalamina, que es la vitamina B12, que es la que está íntimamente relacionada con el ácido fólico, ¿verdad? Entonces, aquí en la cobalamina tenemos este anillo. Miren, esto es importante. Tenemos, bueno, la base es esta estructura heterocíclica, miren, y tenemos este anillo tetrapirrólico, que sería esto que está acá en el centro, este anillo tetrapirrólico. ¿Ven? Vemos los extremos, estos nitrógenos, ¿sí? Que tienen en el centro este ion cobalto, ¿sí? Pero toda esta estructura básica es la cobalamina, la vitamina B12, que es heterocíclica, ¿verdad? Que es lo que refiere. Lo que nos interesa aquí, pues es el ion cobalto en el centro y este anillo tetrapirrólico, que está acá, en el centro. Vamos a ver ahorita las variantes. Entonces, podemos tener varias presentaciones, ¿verdad? Siempre hablamos de la básica, que es la cianocobalamina. ¿Sí? Aquí ya solo está esquematizado este anillo tetrapirrólico y que se recuerdan que tenía en el centro el cobalto, no toda la estructura. Y aquí pues tiene el cianuro y esto es lo que le da el nombre a cianocobalamina. ¿Sí? Solo voy a ver para que ustedes vean antes acá. Si ustedes se dan cuenta, esta era una cianocobalamina. Esto es lo que está unida al cobalto. ¿Sí? Esta es la que da el nombre específico. Esto es lo que varía en toda la estructura. Entonces, aquí tenemos entonces, si se dan cuenta, unido al cobalto, esta estructura que es una adenina, ¿sí? A esta entonces se le llama 5-desoxiadenosilcobalamina, ¿sí? Por esta estructura que tiene aquí en unido al cobalto, ¿sí? 5-desoxiadenosilcobalamina. Es otra forma activa. Y acá, otra. Como tenemos este grupo metil unido al cobalto, entonces esta se va a llamar metilcobalamina. Estos son ejemplos, entonces, de formas activas. Diferentes presentaciones, ¿verdad? Pero todas son formas activas. Estas fuentes, entonces, es sintetizada por microorganismos. También podemos obtenerlos de alimentos de origen animal, también, especialmente la carne y las vísceras de los rumiantes. También existen en determinados mariscos, moluscos y peces, y los requerimientos son de 1 a 2 microgramos por día. Aquí era importante, algunas cosas de estas les estuvieron preguntando también en la discusión del caso clínico, porque les hicieron preguntas no solo del déficit de vitamina B3, de niacina, sino también de otros componentes del complejo B, para ir descartando que tampoco hubiera algún déficit o alguna patología asociada a otra del complejo B. Entonces es algo de lo que hablamos también hoy y en otros días, que porque era importante ciertos anticuerpos que pidieron ahí. Entonces miren acá, aquí hay una imagen que nos ayuda a entender cómo se absorbe, porque esto es un poco más complejo, esta vitamina. Entonces se dice, empieza en el sistema digestivo, ¿verdad? En la saliva, la vitamina B12 se va a unir a una proteína que la denominamos R, ¿sí? Inicia en el estómago, inicia la imagen, miren en el estómago, aquí dentro del estómago se sintetiza ácido clorhídrico y también se sintetiza un factor que llamamos factor intrínseco, que es conocido como FI. Estos dos van a permitir la absorción, tanto el medio ácido, y por eso es importante el ácido clorhídrico, como el factor intrínseco. Entonces, aquí está el factor intrínseco, miren, se va a producir en el estómago. De ahí se dice que ya cuando pasa al intestino, en el duodeno, se va a romper el complejo R. ¿Se recuerdan que dijimos que la proteína R está unida desde la saliva a la vitamina B12? Y aquí es donde se une la vitamina B12
a el factor intrínseco hasta el duodeno, ¿verdad? Aquí se sintetiza en el estómago, pero aquí en el duodeno es donde se une, porque ya está separado, entonces, de la proteína R, y se une la B12 al factor intrínseco, y pues entonces, y después, miren, en el hilio terminal, estamos viendo aquí siempre en el sistema digestivo, en el hilio terminal, ahí están los receptores de factor 5, aquí es donde se cotransporta, en el hilio terminal, y se absorbe la B12, ya, ¿verdad? Entonces, este es un sistema como de cotransporte, ¿verdad? Que lo lleva hasta su destino donde se va a absorber. Por eso es tan importante el factor intrínseco. Y sacaban ahí anticuerpos de factor intrínseco para ver que no estén presentes. Si no están presentes, no se va a absorber la vitamina B12. Y como también es en células parietales, específicamente son gástricas, ahí es donde se sintetiza el factor intrínseco también. Si hay anticuerpos contra estas células parietales, pues no se va a sintetizar el factor intrínseco. Y esto es lo que mencionaba, que es tan importante para la absorción de la vitamina B12. De ahí vemos acá que los vasos sanguíneos son importantes. Aquí también hay unas proteínas que se llaman transcorrinas, y específicamente mencionamos la transcobalamina 2, ¿sí? Que van a transportar esta vitamina B12 hasta el sistema, hasta la médula ósea. Bueno, aquí está aquí en médula ósea o hígado, perdón, porque aquí está el hígado, ¿verdad? Entonces, aquí está el hígado. En el hígado lo pueden, se queda como reserva, como mecanismo de reserva, ¿no? Ahí se puede reservar 2 a 3 miligramos. Esta sí se puede almacenar. Es una de las características que tiene. Y en la médula ósea, cuando está en los glóbulos rojos y va a la médula ósea, es para sus acciones, ¿verdad? Que tiene esta vitamina. Entonces, funciones serían aceptores transitorios de hidrógenos también, y también transferencia de grupos metilo. Estas serían entre las funciones que tiene esta vitamina B12. Ya hablamos un poquito aquí de su absorción en la anterior, ¿verdad? Cómo lo podíamos obtener de la dieta y cómo era importante el ácido clorhídrico y el factor intrínseco para su absorción a nivel intestinal. Y de ahí, aquí hay algunos ejemplos de reacciones donde puede participar. Aquí estamos viendo su participación en la transformación. ¿Se recuerdan de la homocisteína a metionina? Pero aquí era por la trampa de folato, que igual la vamos a ver ahorita otra vez. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Se recuerdan que aquí es la dependencia de esto del folato, pero que esta transformación del folato a su forma activa dependía de vitamina B12, y esa era la trampa, ¿verdad? Y también los ácidos grasos de cadena impar. Ejemplos serían trionina, isoleucina y valina. Tienen que ser transformados porque ellos no terminan hasta acetilcoenzima A, sino terminan en metilmalonilcoenzima A. Y esto, si se almacena, es tóxico, entonces se tiene que transformar a succinilcoenzima A. Y entonces ahí vemos la vitamina B12 en esta reacción en acción. Entonces aquí está. Miren ejemplos. Dijimos entonces el ácido graso de número impar, ¿verdad? Que mencionamos, no se los puse aquí, pero aquí están los ejemplos. Trionina, isoleucina y valina. Entonces van a sufrir una isomerización. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces dijimos, ellos terminan en su metabolismo en L-metilmalonilcoenzima A, y esto, si se acumula, es tóxico, se tiene que transformar, y ahí viene la metilmalonilcoenzima A mutasa, ¿verdad? Que utiliza como coenzima la presentación de cobalamina, que es la B12, la 5-desoxiadenosilcobalamina. ¿Se recuerdan que esta era una forma activa? Y esta es la coenzima que participa con esta enzima para transformar el L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA. ¿Ah? Esta sería un ejemplo, entonces, donde está actuando. Y aquí está la otra. Aquí esta sería la trampa de folato, que ya la mencionamos. La base es transformar homocisteína a metionina, ¿sí? Esta dijimos que necesita del folato, ¿sí? Pero ¿qué sucede? La metionina sintasa es dependiente del folato, pero la transformación a la forma activa del folato, del 5-metil tetrahidrofolato, es dependiente de vitamina B12, ¿sí?
y si no se transforma en su forma activa, pues no se va a llevar a cabo esta conversión de homocisteína a metionina, y esto es lo que llamamos la trampa de folato. La importancia, pues la vitamina B12 es necesaria para la replicación genética, para la estimulación del crecimiento, para la estimulación de la formación y maduración de eritrocitos, ¿verdad? Lo vimos, es muy parecido también, entonces, y tiene muchas reacciones incluidas ahí con el folato, como vimos entonces cuando se genera esta trampa de folatos, entonces es que también tiene implicación en la formación y maduración de los eritrocitos. Entonces, ¿cómo vamos a ver deficiencia de vitamina B12? Pues está la anemia perniciosa. Esta sería como la clásica, que cuando nosotros decimos, bueno, hay déficit de vitamina B12, se genera anemia perniciosa. Y la anemia perniciosa comúnmente nosotros vamos a buscar, ahí sí, la deficiencia del factor intrínseco, porque aquí ellos sí, estos pacientes pueden tener anticuerpos contra el factor intrínseco que hacen que los ataquen y los destruyan, y por lo tanto van a estar deficientes. Entonces, cuando hay déficit de vitamina B12 y se diagnostica anemia perniciosa, sino tanto los anticuerpos de factor intrínseco como los de células parietales los tenemos que buscar para ver si están presentes y puedan ser las causas por lo que se está generando esta anemia perniciosa. Y como consecuencia se puede formar igualmente que en la déficit de folato, anemia megaloblástica, que sería lo mismo que habíamos dicho. Miren, son las mismas imágenes con las características, ¿verdad? Y esto es por la trampa de los folatos. De ahí también se puede dar homocistinuria y aciduria metilmalónica. Entonces, ¿por qué se puede generar homocistinuria? ¿Y por qué se puede? Esto es en la orina, ¿verdad? Mucha presencia de homocisteína en la orina y mucha presencia de metionina en la sangre, ¿sí? La acidura metilmalónica nos dice eso. Entonces, voy a regresar solo para ponerlo. Entonces, recuérdense que como la homocisteína no se va a transformar a metionina, la homocisteína se empieza a eliminar se empieza a eliminar por la orina, y eso genera entonces la presencia de mucha homocisteína en la orina, y la metionina en sangre queda y va a generar esta aciduria metilmalónica. Oye, pero esta es la que se excreta como lo que más se va a ver en la orina. Exceso de homocisteína que se va a estar excretando en la orina. Y entonces hay deficiencia de metionina, ¿sí? Hay deficiencia de metionina, esto va a generar daño neurológico porque toda la metionina no se está convirtiendo, se está quedando como homocisteína, ¿verdad? Y esto también, este déficit de metionina es lo que genera esta aciduria metilmalónica secundaria a déficit de metionina en el plasma sanguíneo. Y aquí, este cuadrito me gusta, es un resumen que nos va a decir un poquito sobre palabras clave que tenemos que tener claras en cada uno de las vitaminas. Tenemos aquí la tiamina, ¿sí? Y entonces la forma activa es su función, ya sabemos que son como coenzimas, tenemos que es la pirofosfato de tiamina, su función activa y transfiere grupos aldehídos, ¿sí? Entonces, de manera resumida, la riboflavina, sus formas activas, el FAD y el GMN, ¿en qué funciona? En reacciones de oxidorreducción. La niacina, sus formas activas, el NAD y el NADP, funciones de oxidorreducción, ¿sí? El ácido pantoténico, que una de sus formas activas es la coenzima A, esa es la más común, por eso es la que ponemos, pero se recuerdan que también está el ACP, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Activa y transfiere grupos acilo. De ahí tenemos la piridoxina, que es el fosfato de piridoxal, la forma activa, que es la coenzima, y esta funciona en metabolismo de aminoácidos, ¿sí? La biotina, su forma activa la biotina, y es en funciones en reacciones de carboxilación. Los folatos, es el tetrahidrofolato, es la forma como coenzima activa,
Sabemos que hay varias presentaciones dependiendo del grupo funcional que transfiere el carbono, sería el nombre propio, pero transferencia de carbonos, ¿verdad? Y la cobalamina, pues tenemos una forma activa que es la desoxiadenosil y la que sería una, y aquí está la cobalamina también, pero teníamos las varias presentaciones. Esta es una de las más importantes, la cianocobalamina, ¿verdad? Isomerización y transferencia de grupos metil serían las funciones básicas como tal de la cobalamina. Creo que aquí estaba, no sé si me falta, en este cuadrito faltó alguno, ¿no? Ok, con esto terminamos, no sé cómo. Ay, yo creo que son las 11:30. Bueno, si tienen alguna duda, me la hacen. Perdón que fui un poco rápido, pero a veces siento que no me va a dar tiempo. Voy a quitar aquí solo. No sé, el tema es largo, si ustedes se dieron cuenta, es extenso. Pues ahí está una manera resumida, tratando de que ustedes pudieran tener una síntesis de todos los datos básicos de las vitaminas. No sé si tienen alguna duda. De mi parte no, doctora, todo está claro. Sí, ok. ¿Alguien no? Si no hay dudas, pues terminamos bien. Yo pensé que iba a tardar un poquito más, perdón que la rapidez, pero es por el tiempo y porque era larga la clase, pero terminamos bien. Bueno, si no hay dudas, pues aquí termina la clase y se podrían desconectar y todavía veo mañana y el viernes a los que van a reponer. Y si alguien tiene alguna duda, se puede quedar. Me quedo siempre hasta el último que se desconecte y los veo la próxima semana a los demás, a los del lunes. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, doctora. Gracias. Que tenga buen día. Doctora, feliz día. Muchas gracias.